¿En cuántos de nosotros hay expectación por lo que Dios quiere mostrarnos el día de hoy? A veces es lo que nos falta, ¿no? Ser un poquito más expectantes de lo que Dios quiere hablar, pero eso es sin duda lo más hermoso, yo lo veo así. Lo más hermoso es cuando Dios me va a mostrar su voluntad, cuando me va a marcar las pautas que yo tengo que seguir, cuando yo voy a disponer mi corazón para escuchar lo que Él quiere hablarme. Y es lo que hacemos en esta mañana. Así que ahí en tu lugar, ¿qué te parece si me acompañas a orar y oramos y le pedimos que eso sea? Padre, gracias nuevamente por estar en tu presencia, gracias por estar en medio de la comunión con todos los santos, gracias por esta gran familia. Señor, estamos contentos con tu presencia, amamos tu presencia y queremos encontrar, Señor, lo que día a día tú quieres mostrarnos. Gracias por tu palabra, como lo cantábamos, que nos enseña a ser hombres y mujeres guiados por tu voluntad que es buena. Y por eso, Señor, queremos en esta mañana, ser aquellos que van a no solamente escuchar, no solamente van a recibir, sino que van a creer, van a recibir con fe tu palabra, para que podamos actuar e ir en pos de todo lo que nos quieres mostrar. Así te lo pedimos, Señor, que sea la actitud de cada uno de nosotros en esta mañana. Es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Algunos de ustedes han escuchado alguna vez esta frase? Creo que es una frase muy popular. ¿A poco no? A lo mejor hasta antes de conocer al Señor ya habíamos escuchado esta frase. Es una frase que está en la Biblia, que lo dijo un personaje. Bueno, ahorita yo sé que ustedes van a responder, pero la frase es: hágase tu voluntad. ¿Alguien recuerda quién la dijo? ¿Sí? ¿Quién dice yo? A ver, alguien que diga, a ver, señora Zoili. Jesús, muy bien, un aplauso fuerte a la señora Zoili, ¿eh? Ni más ni menos que el mismo Señor Jesús dijo esta frase. Y no la vas a encontrar solamente una vez, la vas a encontrar por lo menos yo veo claramente, bueno, la connotación abarca más de 2 veces, pero textualmente hay 2 ocasiones que el Señor Jesús menciona eso. Hágase tu voluntad. Y obviamente está aceptando la voluntad ¿de quién? De Dios Padre. Y eso es lo que hoy quiero llevarte, porque los tiempos que estamos inmersos tú y yo, cada vez, aunque conocemos esto, aunque sabemos esto, realmente a veces en la práctica dista mucho esto de aceptar la voluntad. Porque seamos honestos, a veces es hágase mi voluntad. ¿A poco no? Y en la práctica terminamos no haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo nuestra, como dirían por ahí en mexicanos, nuestra regalada y cochina, no sé por qué lo dicen así, pero voluntad. ¿Sí? ¿Te sientes identificado? Pero el mismo Señor Jesús, es decir, como dice el autor de Hebreos, que el Hijo, imagínate, el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, aprendió obediencia y se sometió. ¿Cuánto más entonces tú y yo no necesitamos someternos a la voluntad de Dios? Porque Jesús no vino a hacer su voluntad, ¿sabías? Vino a someter su voluntad para darle gloria al Padre. Entonces vamos a comenzar nuestro desarrollo en la primera referencia. Y la primera referencia donde encontramos que Jesús hace esta declaración, lo hace en un contexto de oración. A lo mejor ya lo sabes, ¿verdad? Y eso es lo que conocemos, ¿verdad? Que es muy popular,
Porque a lo mejor antes de conocer al Señor ya teníamos una cierta noción, pero seamos honestos. A veces era mucho más como una serie de repeticiones, ¿a poco no? Sin sentido. Y me estoy refiriendo a lo que conocemos como el Padre Nuestro. Que yo en lo personal pienso que la manera correcta de dirigirnos hacia esto es la oración modelo. Porque Jesús en este contexto, te platico un poquito, se encuentra en Mateo capítulo 6. Vienen y le dicen sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les da, ahí tú lo puedes ver todo el contexto de Mateo 6, les empieza a hablar acerca de qué es lo que no deben de hacer. Les empieza a decir, bueno, cuando ores, pues no seas como los hipócritas, y les da duro, ¿verdad? Los que realmente tienen una apariencia de que, ¿cómo oro? Y también le dicen, no oren como los otros grupos religiosos. O sea, primeramente les da la pauta de qué es lo que no debemos de hacer. Por eso hasta el día de hoy, Mateo 6 sigue siendo, di conmigo, la oración modelo. Si tú quieres seguir aprendiendo a orar, toma la oración modelo, que el Señor Jesús mismo nos estableció. A veces no sé por qué, ¿verdad? Nos perdemos tanto, como decimos, en la periferia, cuando orar es muy sencillo. Y entonces en ese contexto, fíjate cómo lo dicen, vosotros pues oraréis así. Y tú te lo sabes, ¿verdad? Lo puedes decir fuerte conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después, versículo 10, venga tu reino, todos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y como te decía, lo sabemos, pero en la práctica, ¿sabes tú y yo cómo oramos a veces? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, eso sí, ¿verdad? Sea tu nombre, venga tu reino, hágase mi voluntad. ¿A poco no? Y eso es lo que lamentablemente terminamos muchas veces haciendo en nuestras vidas diarias. No la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Y en esta pequeña frase se encuentra una gran cantidad de verdad, que es lo que hoy quiero llevarte. ¿Cómo tú y yo podemos encontrar entonces eso que Jesús dijo? Mira, esta es la primera referencia donde Jesús dice, hágase tu voluntad, refiriéndose a la voluntad del Padre sobre su vida. Pero hay otra referencia donde Jesús también ora lo mismo. Y ese otro pasaje lo vas a encontrar en Mateo capítulo 26. Y te voy a platicar un poquito qué pasa en Mateo 26. Jesús ahora se encuentra, ¿sabes dónde? Previo, minutos o horas antes de ser llevado a lo que conocemos como la pasión de Cristo. Todo el viacrucis de lo que llevó a Jesús a ser golpeado, maltratado, humillado, lacerado, para posteriormente ser crucificado. ¿Sabes? En Mateo 26 encontramos a Jesús en Getsemaní, en un huerto. Y está, ¿sabes? Orando. ¿Tú recuerdas qué pasó en Getsemaní? La presión que tenía Jesús, estaba orando, llevó a algunos de sus discípulos que ahí, por cierto, ¿verdad? Tú sabes, se quedaron dormidos. Qué bárbaros. Jesús les dice, no es posible que ni siquiera han podido orar una hora para que veas el promedio de oración de Jesús. No han podido ni siquiera una hora orar conmigo. Tú sabes lo que pasó, eso está comprobado, lo hemos hablado en varias ocasiones, científicamente lo que pasa cuando una persona está en ese nivel de presión que lleva a dilatar sus vasos capilares, que el color, ¿verdad?, del sudor empieza precisamente a transpirar sangre. Y ahí Jesús derrama, ¿verdad?, grandes gotas de sangre. Y entonces Jesús está orando. ¿Sabía lo que venía? Sí, sabía lo que venía. Fíjate. ¿Sabía la voluntad? Sí. ¿Sus emociones, como tú y como yo, podemos fluctuar? Sí. Pero Jesús, fíjate lo que dice. Versículo 42.
otra vez fue, y ella nos está hablando porque esta misma oración la hace 3 veces, ahí lo vas a encontrar. Y fíjate lo que dice, otra vez fue y oró por segunda vez. ¿Qué fue la segunda vez? Aquí lo dice textual Mateo, diciendo, ¿lo puedes leer conmigo? Lo que dijo Jesús, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase nuevamente. ¡Wow! Jesús diciéndole, hágase tu voluntad. ¿Y sabes cuál era la voluntad de Dios? Que Él pasara la cruz. ¡Qué tremendo! Y ahí es donde entonces quiero llevarte en esta mañana, porque el hágase tu voluntad es son dos palabras muy importantes, porque hoy en día estamos llevando, por ejemplo, la serie, ¿verdad?, de lo que es la voluntad de Dios. Hablar de la voluntad de Dios es algo amplio, grande, profundo. En la serie que yo espero, gracias, que nadie se esté perdiendo, ¿verdad? Porque ahorita ya no hay excusa para que te estés perdiendo lo que Dios nos está hablando. Presencial o online, pero de verdad te animo, comercial nuevamente, Nube y Fuego, estamos encontrando y siguiendo la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de este tema, de la voluntad de Dios, que Jesús dijo, hágase tu voluntad, te voy a decir algo que es más común para los creyentes. Es decir, cómo respondemos muchas veces tú y yo como creyentes. Y lamentablemente tengo que comenzar con las cuestiones que son más populares y que son las áreas más negativas que hablamos. Y cuando un creyente se encuentra frente a la voluntad de Dios. Y es que lo primero es que a veces terminamos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿sabes lo que pasa? Número 1, terminamos desobedeciéndola. Y eso es algo que dices, hablar de la voluntad de Dios y lo primero que es para nosotros es desobedecerla. Lamentablemente sí. Porque ¿cuántos están conmigo? ¿Cuántos son honestos y reconocen que hay muchas cosas en nuestra vida que tal vez hasta este momento estamos viviendo y que solo son el reflejo de que no te has sometido a la voluntad de Dios, que no nos hemos sometido a la voluntad de Dios, sino lo que hemos desobedecido a la voluntad de Dios? ¿Es triste? Es triste. Pero otra de las reacciones también que tenemos frente a la voluntad de Dios no solamente es la desobediencia. También encuentro que muchos creyentes, ¿sabes qué pasa? La terminamos malinterpretando. Y hay muchas cosas que puedo hablar acerca de la forma práctica, que hay muchos creyentes que en realidad eso pasa. Cuando se trata de la voluntad de Dios, tal vez sí no la desobedecen, pero sí la tienen a su manera. ¿Cuántos saben que no es a nuestra manera? ¿Te imaginas Jesús diciéndole, Señor, sí, yo sé lo que viene, pero yo le voy a hacer a mi manera? ¿Jesús malinterpretó la voluntad de Dios? ¿Jesús la desobedeció? Tampoco. Pero hay hay una tercera actitud de parte de nosotros. Todas estas que están apareciendo son actitudes que a veces realmente tomamos frente a la voluntad de Dios. Y es que a veces también la confundimos. Asociamos otras cosas que no son la voluntad de Dios, pero las terminamos siguiendo. ¿Y sabes qué pasa? Única y exclusivamente terminas más confundido. La confundes. Ahora sí que no confundan lo que es la gimnasia con la magnesia. Pero a veces es lo que más está más presente. O desobedecemos la voluntad de Dios, o la terminamos malinterpretando, o terminamos confundiéndola, o bien, la cuarta y última, lamentablemente la ignoramos. ¿Y cuántos saben que ignorar es lo mismo de que
desobedecerla, porque cuando sabes hacia dónde tienes que ir y no lo haces, es a fin de cuentas eso es desobediencia. Pero fíjate, te voy a decir algo bien fuerte y que se quede bien grabado en cada uno de nosotros, familia. Dios, lo puedes decir conmigo, Dios no me ha llamado, dilo fuerte, Dios no me ha llamado a desobedecer, a malinterpretar, a confundir o a ignorar su voluntad. Dilo fuerte, me ha llamado a aceptarla. Wow. ¿Sí estás conmigo? ¿Ves a Jesús aceptando la voluntad de Dios? ¿Sí lo ves o no lo ves? Claro. Hágase tu voluntad. ¿Eso es aceptación, sí o no? Y aquí es donde entonces vamos a entrar, familia, porque el creyente, tú y yo, podemos acercarnos a lo que cada día Dios quiere hacer en nuestras vidas si aceptamos su voluntad. Si realmente nos entregamos. ¿Sabes qué significa en el griego literalmente hágase tu voluntad? Quiere decir, sea hecha tu voluntad. Punto. Sea hecha. Jesús estaba diciendo, sea hecha. Y aquí es lo más hermoso, porque la voluntad de Dios para nosotros es buena, familia. Y todo lo que Dios quiere hacer en nosotros es bueno. No sé por qué a veces pensamos que la voluntad que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Es como Dios está sentado en su trono, ¿verdad? Y está ahí pensando, ¿cómo le voy a hacer la vida imposible a mis hijos? Les voy a complicar la vida y su existencia para que sufran. ¿Tú ves a Dios así? Entonces, si partimos tan solo de que Dios es bueno, que nos ama, que quiere cosas buenas para nosotros, pregunta, familia, por sentido común, ¿cómo crees que sea su voluntad para nosotros? Pero a veces no queremos aceptarla. Terminamos haciendo, como dije, nuestra recochina voluntad. Necesitamos aceptar la voluntad, y ahí es donde quiero llevarte a hacer este breve recorrido de lo que de personajes que aceptaron de una u otra manera o enseñaron a aceptar la voluntad de Dios para tu vida. Mira, primero, el salmista, Salmo 138, versículo 8. Fíjate cómo lo dice este salmista. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. ¿Estás percibiendo que está aceptando su voluntad? Sí, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. ¿Cuántos podemos decir amén también para mí? Y dice, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. El salmista está aceptando que el plan que Dios tiene es mejor, que el plan que Él tiene supera incluso todo aquello que nosotros podamos anhelar. Ahí es donde yo veo claramente que tú y yo debemos de confiar, que los planes que Dios está haciendo en tu vida son perfectos. Y a veces eso es lo que no estamos viendo. Queremos hacer nuestra voluntad. Otro personaje que enseñó acerca de que tenemos que aceptar la voluntad de Dios fue el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 8, versículo 28. Fíjate cómo les dice. Y sabemos que Dios hace, ojo ahí, que todas las cosas, ¿qué dice? Cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¡Wow!
Empieza a reflexionar un poquito de lo que tú puedas estar viviendo el día de hoy. Entonces, ¿lo que estoy viviendo está cooperando para mi propio bien? ¿Cuál será la respuesta? Claro que sí. Oye, pero yo estoy enfermo. Pues, ¿qué crees? Aún la misma enfermedad Dios la está usando. ¿Para que qué? Para que tú y yo de alguna manera puedas ver su voluntad. Oye, pero yo estoy pasando por un momento de crisis financiera. Pues aquí dice, sabemos que todas las cosas que cooperan. ¡Wow! Dios las puede usar. ¿Por qué? Porque su voluntad es perfecta. Y hay muchas áreas en nosotros que necesitan ser trabajadas. Y voy a empezar a poner un ejemplo más claro. ¿Cuántos recuerdan la historia de José? José el soñador. ¿Sí la recuerdas? El Consen de la familia. ¿Te acuerdas? El de la túnica de colores. ¿Sí te acuerdas? Bien. José fue de una manera, tú si conoces la historia, como que de un tiempo, una vez que sus hermanos, qué mala onda, ¿por qué lo vendieron, verdad? Bueno, me da risa, ¿sabes por qué? Porque sus hermanos realmente, ¿has visto a alguien así que es el consentido y todo? Y ¿a poco no cae gordo, no? Pues yo creo que así estaba José, ¿no? Ay, miren lo que me hizo mi papi, ¿no? Algo así, ¿no? Y seamos honestos, José era un jovencito caprichudo, ¿no? Presumido, me atrevo a decir fresa, ¿no? Todo tenía. ¿Y tú crees, escucha bien, que un jovencito así caprichudo, inmaduro, emocional, podía ser el futuro rey de Egipto? ¿Cuántos saben que Dios tenía una perfecta voluntad para José? ¿Cierto? Y José tuvo que ser tratado. Y hay toda una enseñanza acerca de la vida de José. Porque desde que lo venden, el pozo, la cárcel. Y tú ves todo eso y dices, que Dios tan mala onda. No es cierto. Porque todas esas cosas que le pasaron en la vida de José, di conmigo, hicieron que cooperaran para el bien del mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía una perfecta voluntad para su vida. Dios no estaba diciendo, ¿cómo fastidio a José? A ver, ¿cómo hago? Dios sabía que por medio de la cárcel, por medio del pozo y por medio de cada etapa que José vivió, iba a desarrollar algo en él que José no tenía. Carácter. Y sabes, a lo mejor tú y yo hoy en día, por lo que estamos viviendo, tal vez solo lo único que hacemos es quejarnos. Ay, esto, ay, acá, ay, deseando que fuese diferente. Pero lo que no estamos percibiendo es que Dios está, ¿qué? Trabajando en nosotros. Y que aún en esa adversidad, que como tú la puedes llamar de diferentes formas, está cooperando para el bien. Porque hay una cosa en ti y en mí. Amamos a Dios y somos llamados según el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y es así entonces donde debemos de empezar a darnos cuenta que la voluntad de Dios en nuestras vidas tenemos que aceptarla. Pablo también escribe en otra referencia ahora a la iglesia en Éfeso, al aceptar la voluntad de Dios. Versículo 11 del capítulo 1. Es más, dice, dado que estamos unidos a Cristo,
hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas, ¿cómo? Resulten de acuerdo con su plan. ¿Ves que está recomendando que se acepte la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad. En pocas palabras está diciendo que sea lo que Él mismo ha planeado. Que no sea yo tratando de cambiar, de quitar, de llevar a cabo algo que no sea su voluntad. Por eso es hermoso. Y una referencia más, también el mismo apóstol Pablo, hablándole ahora a otra iglesia en Tesalónica, con otras palabras, pero en esencia es lo mismo. Cómo la iglesia debe de llevar a cabo un sometimiento a la voluntad de Dios. Y lo dice así, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 también. Así que seguimos orando por ustedes, le dice a la iglesia, pidiendo a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Si te das cuenta, todas estas citas, tanto la que Pablo habla en Romanos, en Efesios y ahora en Segunda de Tesalonicenses, tienen esta misma, vamos a decirlo así, este mismo patrón. Dios es quien da el plan. Nosotros somos quien nos sometemos. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es aceptar la voluntad de Dios? Aquí está esta perla. Llévatela a casa y vamos a trabajar en ella día tras día. El aceptar la voluntad del Padre, de Dios, sobre nosotros significa una cosa. Dilo fuerte conmigo. Poner, dilo fuerte, poner. Dilo fuerte, poner nuestra voluntad bajo su voluntad. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Y eso que parece tan sencillo, te voy a decir que, como decía al inicio, convierte a veces en un panorama totalmente contrario. Vamos a ponerlo con este ejemplo. La voluntad de Dios está aquí. Y el que nos convenga, de acuerdo a todo lo que acabamos de leer, es que tu voluntad esté aquí. Por eso Jesús dijo, hágase, fíjate, a voluntad del Padre, grábate esto, siempre por arriba. Mi voluntad. ¿Hay problema ahí? No. Pero lo que pasa es, mi voluntad queriendo ajustar siempre la voluntad de Dios. ¡Toing! Mira, ¿sabes dónde empiezo a ver muchas veces esto? Que aún en la manera de orar, y no estoy juzgando a nadie, pero te lo voy a decir, familia. Muchas veces, incluso en nuestras oraciones, reflejan claramente que queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. No estoy juzgando a nadie, pero a veces está más presente este tipo de oraciones. Señor, y bueno, a veces casi parece pero le estamos dando órdenes, ¿no? Sánalo y restáuralo y cámbialo y quítale y dale y cámbialo. A ver. Yo entiendo que está más influenciado por nuestro anhelo y deseo de ver cosas, ¿a poco no? Y de que las cosas sean diferentes. Pero número uno, ni la manera de orar es así bíblica. Ni número dos, ¿y sabrá si es la voluntad de Dios para su vida? Pero, ¿sabes?
en nuestra tendencia, ¿sabes qué es? Imponernos sobre su voluntad. Imponer nuestras ideas. No, así es lo que yo quiero y así va a ser. Y terminamos haciendo porque es mi vida y yo hago de mi vida lo que yo quiera. Como dicen por ahí, solo tenemos una vida y la vida es para vivirla. ¿Ok? Eso es, pon tu voluntad siempre por encima de la voluntad de Dios. Pero ni el mismo Señor Jesús hizo eso. Siendo el Hijo de Dios, Él no hizo esto. Él hizo esto. ¿Puedo repetir? No hizo esto. Él hizo esto. Familia, ¿sabes cuál es el meollo de hoy en día de todas tus preocupaciones, cargas y problemas? Que estás haciendo tu voluntad. Te lo vuelvo a repetir. Familia, no es tan complicado, no representa algo así muy enredado, es muy simple. Tal vez la raíz de todos los problemas que hoy puedes estar teniendo, llámense personales, familiares, etcétera, etcétera, se deben a esto. En realidad no estás aceptando la voluntad de Dios. Estás queriendo hacer tu voluntad. ¿Se entiende la diferencia? Pero si ya sé que ni es para que no la debo de ignorar, ni de desobedecer, ni malinterpretar, ni confundirla, sino aceptarla, ¿qué es entonces el aceptar la voluntad de Dios? Y ahí es donde quiero primeramente llevarte a lo que no es aceptar la voluntad de Dios y después te voy a llevar a lo que sí es aceptar la voluntad de Dios. ¿Estás conmigo? Primeramente, ¿qué es aceptar la voluntad de Dios? Primeramente te voy a decir no es lo que es aceptar la voluntad de Dios, porque a veces esto tiene que quedar bien claro para cada uno de nosotros. Lo primero es que aceptar la voluntad de Dios no es sentirnos en un estado de resignación derrotista. Es así como que ya no tengo opción. Ya me amolé, como decimos, ¿no? Eso no es aceptar la voluntad de Dios. Porque Dios no está diciendo, te voy a fastidiar, a ver, para que te sientas cómo te oprimo y cómo yo soy un tirano, ¿no? Mira, ¿cuántos dan gracias a Dios? Que Dios no es como, lo voy a decir y digo, sí, lo tengo presente no porque haya sido en mi caso, pero es muy popular dentro de nuestros contextos latinoamericanos este tipo de paternidad autoritaria, ¿no? Está el niño, ¿verdad? Y está haciendo, y de repente llega la mamá o el papá y le dice, recoge tus cosas, ¿no? Y ya el niño está un poquito más crecido, ¿verdad? Ya empieza como a madurar y ya puede refutar, ¿verdad? Porque antes no. Y de repente se le ocurre decir, ¿por qué? Oh, ¿para qué dijo, verdad? Levanta tus cosas, ¿por qué? ¿Y cómo es? Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros a lo mejor en algún momento reaccionamos así? Porque soy tu madre y te callas. Casi, ¿no? ¿Te imaginas que Dios, cuántos dan gracias a Dios de, haz mi voluntad? ¿Por qué? Porque soy tu Dios. No. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Que Dios no se mueve como nosotros. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, no es de que ya no me queda de otra, pues ya me amolé. ¿Sabes por qué? Es todo lo contrario. Es aceptar que hay algo mejor para mí. Porque si yo me la sigo pasando aquí, yo estoy en otra manera diciéndole, Señor, yo tengo mejores cosas que tú. Señor, yo soy más sabio que tú. Yo puedo llevar mi vida mejor que lo que tú me dices.
Nunca lo vemos así, pero eso es lo que estamos dando a entender. El aceptar la voluntad de Dios no es sentirnos obligados a cumplirla. Mira, nunca voy a olvidar esta anécdota. Si tú tal vez no me conoces, por muchos años yo fui maestro de niños, maestro de escuela dominical como le conocemos, ¿verdad? Y bueno, me tocaron generaciones buenas y algunas no tan buenas, ¿no? En el sentido que costaba más, ¿verdad? Medios rebeldones, ¿no? Y yo recuerdo que en uno de esos, ¿verdad? De esas generaciones eran muy activos y siempre estaban de pie y parados y queriendo, y les decía, siéntate, y no se sentaban, todo lo contrario, ¿verdad? Y de repente recuerdo que hice una dinámica de que, bueno, así como jugando, iba a perder si terminaba sentado. Entonces, uno de los que más costaba, ¿verdad? Que era constantemente así, inquieto, travieso, rebelde, ¿verdad? Le tocó, perdió, ni modo, le dije, te toca sentarte. Y él quería estar de pie. Siéntate. Y ya no le quedé otra. Pero, ¿sabes? Nunca voy a olvidar cómo me contestó. Está bien, maestro. Me voy a sentar. Pero por dentro estoy de pie. Y la voluntad de Dios no es así de que, Señor, yo lo voy a hacer, pero no. Aceptar la voluntad de Dios es realmente decir, hay cosas que Dios va a hacer en medio de este proceso difícil, en medio de esta complicación. El aceptar la voluntad de Dios es, hoy tengo, gloria a Dios. Hoy sí tengo, gloria a Dios. ¿Estás conmigo? Eso es lo que Jesús dijo, no se haga porque yo quiero hacer otras cosas, porque Dios me dice esto y yo quiero hacerlo todo lo contrario. Dios me llama que su voluntad es para mi vida, es que yo ame a mi esposa, que ame a pero yo quiero a veces hacer lo contrario y persisto muchas veces tal vez en hacer cosas diferentes. Y tercero, el aceptar la voluntad de Dios tampoco es tener un temor, como muchos hasta el día de hoy puede ser que tienen un concepto de Dios de esa manera. El Dios vengativo. Cuidadito si tú no obedeces, ¿verdad? Cuidadito porque te va entonces a caer un rayo del cielo fulminante. Di conmigo, la voluntad de Dios no es tener temor al castigo divino. Porque seamos honestos, si Dios actuara de esa manera, ¿cuántos saben que ya estaríamos fulminados? ¿O no? Yo soy el primero en decir, Señor, aquí mira, fuego del cielo que me consuma. Pero Dios no es así. Por su gracia hasta el día de hoy estamos, familia. Entonces, ¿estoy siendo claro lo que no es aceptar la voluntad de Dios? Pero entonces ahora quiero llevarte a lo que sí es la voluntad de Dios. Y por favor vamos a verlo, llevarlo cada uno de nosotros en nuestra manera práctica, en nuestro día a día, que te des cuenta que los planes de Dios son mejores, que la sabiduría de Dios es grande, que Él piensa mejor que nosotros, que Él sabe porque Él nos diseñó. ¿Qué entonces sí es aceptar la voluntad de Dios? Número 1, es aceptar, ¿sabes qué? Su amor. Porque en su plan es perfecto. Mira, su voluntad es, no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y no, ¿verdad? Quieren hoy en día más que hacer su voluntad. Pero lo que no estás viendo es que el que hace, como dice el apóstol Pablo, el que hace eso, realmente se está lastimando contra sí mismo, peca contra su propio cuerpo. No tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Lo que no estás viendo es que detrás de eso está Dios en su perfecto amor, cuidándonos, porque Él sabe de las consecuencias. Él es el diseñador por excelencia. Él constituyó el matrimonio. Él sabe que todo es bueno, perfecto en su tiempo.
Acepta su voluntad, es decirle, Señor, estoy aceptando que me amas. Que no me lo estás diciendo todo, porque muchos todavía ven la Biblia y ven una serie de requisitos y tardas ahí, fastidioso, ay, qué complicado, qué aburrido es Dios. ¿Sabes? Lo que no estás viendo es que Él te ama. Y que Él ha puesto parámetros para que tú y yo no, como decimos, no nos saltemos las trancas, porque si nos las saltamos, el fin es destrucción, el fin es lastimarnos. Y en su infinito amor, Dios no quiere que tú y yo nos lastimemos. El aceptar la voluntad de Dios es aceptar su amor. ¿Había amor detrás de la cruz? ¿Te imaginas si Jesús dijo, no, como que esto está muy duro, Señor, mejor no? ¿Seguiríamos perdidos? Yo sé que estoy especulando de una cosa, bueno, pero si te das cuenta. Recuerda, Jesús todo lo hizo en sometimiento. El aceptar la voluntad de Dios es aceptar su... ¡Wow! ¿Cuántos realmente podrán decir, Señor, sí, tú tienes mejores cosas que yo? O sea, porque el que hace constantemente su voluntad, como te lo decía hace un momento, es aquel que piensa que puede ser más sabio que Dios. Y este mundo ha ofrecido una gran cantidad de opciones, de recursos, de fuentes acerca de lo que hoy podrías hacer. Pero te voy a decir cómo lo dice la Biblia. Romanos capítulo 1. Profesando ser sabios, lo único que están haciendo es ser más necios. Porque tú y yo no sabemos vivir nuestra vida. No, esa es la verdad. No sabemos llevar a cabo un ejercicio correcto de cómo tenemos que vivir. Pero en nuestros intentos lo hacemos de una manera negativa. Y aunque sabemos, porque otra cosa es saber y recuerda, otra cosa es aceptar la voluntad. Muchos saben que la voluntad de Dios es que, ¿verdad?, te tengas en obediencia, que tengas una familia, ¿verdad? Y a uno les vale y se brincan las de que no cometas adulterio y les vale, se brincan las trancas. En otras palabras, estás diciendo, yo sé mejor. Y podemos hablar de cualquier tema hoy en día, ¿verdad?, que es ya tendencia popular, donde dicen, ¿verdad?, matrimonio igualitario, ¿verdad?, que más tu sexualidad tú la puedes escoger. ¿Perdón? Entonces, ¿tú crees que el diseñador de todo esto se equivocó? Y entonces tú lo que estás sugiriendo es que tú tienes mejores ideas de cómo puedes llevar tu matrimonio, tu sexualidad, tu vida. Y así podemos ir a cualquier otro tema. Pero cuando tú y yo aceptamos su voluntad, estamos aceptando no solamente su amor, estamos aceptando que hay alguien que es más sabio, que conoce más que tú y que yo. Y número 3, el aceptar su voluntad también es aceptar, di conmigo, su cuidado y su protección. Di conmigo, su cuidado y su protección. Lo más hermoso, ¿sabes qué es? Dios no dice, aquí está mi voluntad y ahora te muelas. ¿Cuántos saben que hasta el día de Dios no se impone a nadie? Dios no viene donde no es anhelado, donde no es recibido. ¿Estás conmigo? Dios jamás va a venir y se va a imponer a tu voluntad si tú no quieres nada con Él. ¿Dónde está Dios? La clásica pregunta, ¿verdad? De una sociedad que le ha dado la espalda. ¿Dónde está Dios? En la maldad y aquí y esto y aquello y puras cosas malas. La respuesta, ¿dónde es? La respuesta es mejor la pregunta, ¿dónde has estado tú al aceptar a Dios en su voluntad? Porque todos los grandes hombres de Dios, ¿sabes?, no hicieron su voluntad, aceptaron su voluntad e hicieron su voluntad, la voluntad de Dios.
Y cuando Dios nos da con su plan perfecto, como lo que vimos, sus grandes promesas, su plan perfecto, en realidad estoy diciéndole yo acepto que tú estás cuidándome, que tú me estás protegiendo, que a pesar de lo que hoy me está, ¿verdad? Aquí no gustando tal vez, tú sabes mejor las cosas que yo. Y en este plan perfecto tú y yo debemos de continuar entonces aceptando su voluntad. Por eso me encanta la serie, ¿sabes por qué? Porque estamos encontrando y siguiendo. A mí me encantó este miércoles, ¿sabes por qué? Porque Dios nos hizo puntual énfasis en una situación que es a veces tan recurrente. Nos acercamos a Él, pero a veces no le creemos. Y tenemos una incredulidad constante en nosotros, que a fin de cuentas nos roba. El caminar en Dios siempre será un caminar en fe. Es lo que el Señor nos hizo ver este miércoles pasado. Entonces, ya estamos viendo lo que sí es aceptar la voluntad de Dios, lo que no es aceptar la voluntad de Dios. Y entonces Dios puede, aquí es donde esto te va a ayudar mucho más a que no la confundamos, a que no la malinterpretemos, a que la sigamos. Y eso es hermoso porque Dios puede manifestar su voluntad, ¿sabes? Primeramente, de manera natural, ¿cuántos saben? O de manera sobrenatural. Mira, te lo voy a decir con ejemplos prácticos. Dios puede sanarte el día de hoy inmediatamente. ¿Cuántos sabrán que eso es un milagro? ¿Sí? Gloria a Dios. Pero también puede salvarte, sanarte por medio del doctor y el medicamento y el tratamiento que estás llevando. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿sabes? Solamente queremos ciertas partes. No, es de manera natural o de manera sobrenatural. Dios puede hacer hoy, ¿verdad? Una obra milagrosa. O bien puede llevarte a un proceso donde Él mismo sabe lo que tienes o lo que necesita, así como en José. Dios podía hacer de un día para otro, ¿verdad? Órale, hacer levantarlo como rey, claro, no tiene ningún problema. Pero lo que estaba buscando en José aún no lo encontraba. Por eso tuvo que pasar todo ese proceso. Familia, puede ser de manera natural o sobrenatural. No tengas ni la menor duda. Entonces, no te saques de onda si dices, es que a ellos solamente les pasan cosas sobre y a mí no. Dios tiene su voluntad sobre tu vida y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. También Dios puede manifestar su voluntad de manera individual o bien general. Es decir, contigo puede estar un mismo trato o bien puede serlo de manera grupal para toda tu familia. No hay inconvenientes para Él. Lo puede hacer con una sola persona o bien lo puede hacer de manera... A mí me encanta ver algunas reseñas de lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo. Y sabes, muchas veces lo hace de manera general y wow, impacta. Pero no te sientas mal si tú eres el único tal vez que está siguiendo, ¿verdad? El camino de Dios y toda tu familia está dispersada. Dios puede hacerlo de manera individual o lo puede hacer también de manera general. Pero no tratemos de pensar o de creer que porque si es general o solamente es individual o si solamente es general y no es individual, ahí está el detalle, el problema en cuanto a cada uno de nosotros, que nuevamente, si estamos percibiendo todo esto, estamos viendo, yo me doy cuenta cuántas veces he querido hacer nuevamente esto. Y finalmente, Dios puede manifestar su voluntad y vamos a comprenderlo de manera inmediata, prolongada. ¿Cuántos saben que los tiempos son de Él? Pero ¿verdad? Todos queremos inmediatez, ¿no? Rápido.
Ahora, ¿no? Eso, la verdad, a mí me molesta cuando cada vez que escucho a alguien que le parece que le está dando órdenes a Dios. ¿A poco no hemos escuchado eso, no? Y hazlo, inmediato. A ver, espera, a ver. Y eso a veces nos ha llevado, lamentablemente, a creer que Dios no está obrando. Porque no tengo los resultados inmediatos. Muchas veces en consejería tengo que ajustar esta mala idea. Pero es que parece que no pasa nada. Le digo, pero a ver, pero llevas 2 días orando. O sea, te encargaste de destruir tu matrimonio 25 años y quieres perdón, pero no son 2 aspirinas. Es que no, parece que voy a la iglesia y parece que no está sucediendo nada. Apenas fuiste una vez. ¿Me explico? Y ya quieres inmediatamente, o sea, ¿cuántos saben que a veces estamos un poquito desubicados? Que ni siquiera son nuestros tiempos. Que no es a tu manera. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Porque no nos gusta que nos digan esto, ni es a tu manera, ni es con tus métodos, ni es a tu forma, ni es a tu tiempo. ¿Por qué? Porque queremos que sea nuestro tiempo, a nuestra manera, con nuestros métodos y en el tiempo que nosotros queremos que sea. ¿Sabes? Eso es poner tu voluntad por encima de Dios. Pero ni el mismo Señor Jesús hizo eso. ¿Cuántos podemos entonces en esta mañana decirle, hágase? ¿Sí lo podrás decir en esta mañana? Entendiendo todo esto, sabiendo que lo que tú y yo digamos realmente estemos direccionados a obedecerle. Las mejores noticias, lo cantábamos ahorita, si te percataste de la letra, yo te hago una recomendación, siempre percátate en lo que estás cantando, porque a veces nomás cantamos por cantar. Hay que cantar con entendimiento, familia. ¿Sabes dónde vas a encontrar día tras día la voluntad? Y te voy a decir, porque me encanta la palabra de Dios, vamos a decirlo así, tiene múltiples facetas y caras y representaciones. Número 1 está la palabra escrita. ¿Cuántos saben cuál es la palabra escrita? Y ahí vas a encontrar la voluntad de Dios. Claro que sí. Pero también sabes que está la palabra hablada o la palabra predicada. ¿Cuántos saben que cada vez que tú y yo nos exponemos a escucharlo, como el día de hoy estamos escuchando la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cierto o no? La palabra predicada. Pero también está, por ejemplo, la palabra que es otra faceta que también es importante, que es la palabra instruida o la palabra mediante no es predicada, sino llevada a una enseñanza, como lo que tenemos en el Instituto Bíblico, ¿sí? Que dan fundamentos, que establecen nuestra fe, nuestras bases, que como lo llamo así, nos ponen la cerca de todo aquello que debemos de tener. Y te digo algo, y que todo creyente tiene que tenerlo, porque de otra manera se va a desestabilizar. Y eso yo creo, para mí, yo siempre tengo esa tesis. Un creyente que no está bien fundamentado, a fin de cuentas solo es cuestión de tiempo, tarde que temprano, eso se va a caer. Una fe que no está puesta con solidez, como tiene que ser puesta, es un fanático religioso, es un simpatizante, es alguien tal vez que se emociona, pero como dicen, pero la hora de la hora, y la hora de la hora, no es lo que yo digo, es la parábola de los cimientos. La hora de la hora es, vendrán las pruebas, vendrán, ¿te acuerdas lo que vino sobre las 2 casas? Vendrán fuertes vientos, vendrán terremotos y pondrán a prueba
Por eso entonces la palabra que es enseñada, no solo la palabra escrita, la palabra predicada, sino la palabra que fundamenta en nosotros, también la necesitamos. Pero hay otra cara también, la palabra revelada. ¿Sabes cuál es esa? ¿Sabes cuál es la palabra revelada? Cuando todo lo que tomas, mira, Jesús lo dijo de esta manera, cuando Jesús fue tentado, Mateo capítulo 4, en el desierto por Satanás, y lo veíamos apenas en estos días, ¿verdad? De que estamos, hablamos del ayuno. La primera prueba que el enemigo le puso al Señor Jesús es en cuanto a la satisfacción que quería de no haber comido, no haber tomado alimento. Si ves esas piedras, conviértelas en pan. Y fíjate lo que dice Jesús. Escrito está, palabra escrita, y ahora va a dar un ejemplo claro de lo que es la palabra revelado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Sabes qué vocablo utiliza ahí? El vocablo palabra es rema. El vocablo de escrito es logos. Está diciendo, sino de toda palabra, no escrita, revelada. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Jesús está diciendo es porque era una realidad en su vida las promesas de Dios. Esa es la palabra revelada. ¿Qué pasa? No puede haber, siempre enseño, no puede haber rema si no hay logos. Porque todo logos nos llevará a la palabra rema. Dios desea que cada promesa en nuestras, escrita en su palabra sea llevada a nosotros como palabra rema, palabra que vivifica nuestras vidas. Es decir, ¿qué lo hace llevarlo a eso a nuestras vidas? Cuando decidimos creerla. Porque ¿cuántos saben que podrás tener toda la información, todo el logos, sabértelo, como los fariseos? Los fariseos son un claro ejemplo del logos en su vida. Te recitaban de pies a cabeza cada salmo, toda la Torá, te recitaban de pies a cabeza, pero la gran diferencia, ¿sabes qué? Que no había rema. Es decir, no había una palabra que había hecho carne en su vida porque la habían creído. ¿Hay palabra que te sostiene hasta el día de hoy? ¿Cuántos pueden decir el día de hoy? Sé que porque sé que yo le creo, porque estas promesas en mi vida de parte de Dios hasta el día de hoy me sostienen. Eso es palabra rema. Y eso es lo que te va a sostener en los tiempos de prueba. Lo que sostuvo a Jesús no fue el logos, fue el rema de Dios. ¿Sí estoy siendo claro? Palabra escrita, palabra predicada, palabra enseñada, palabra revelada. Hágase mi voluntad. Hágase. Así es, como es en el cielo, sea también en la tierra. ¿Cuántos podremos orar en esta mañana de una manera tan arriesgada y decirle como lo hizo Jesús? Señor, yo tengo muchas cosas, pensamientos, cantidad de pienso y quiero hacer esto y pretendo hacer esto. Pero en este tiempo que estamos de ayuno, donde sabes qué es el ayuno en pocas palabras, esto, sometimiento a tu voluntad. ¿Cuántos podremos decirle de esta mañana, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi entorno? Si es así tu deseo, yo te voy a invitar, ponte en pie, por favor.